Muy buen día, sean bienvenidos una vez más a Círculo Estratega, a otra de nuestras webinars de prácticas profesionales con alumnos de maestría en ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja, España. En esta ocasión tenemos a Cristian Rivadeneira, quien nos va a presentar el tema de seguridad cibernética para recursos humanos empresariales. Muy buen día, Cristian. Si gustas iniciar con una presentación acerca de tu persona y con el tema, por favor. Perfecto, muchas gracias, Jonathan. Para mí es un gusto, un placer nuevamente dirigirme a través de Círculo Estratega Consultores, lógicamente una de las empresas líderes en este tipo de situaciones de consultorías. Creo yo que es indispensable recalcar de que gracias a este tipo de vínculos que nacen entre Círculo Estratega y la UNIR, nos da la oportunidad a nosotros como estudiantes de poder generar este tipo de trabajos que de hecho puede servir para después cualquier tipo de inquietud o en su defecto como medio de consulta también. No es menester también manifestar de que cierta información se ha recopilado del trabajo que se va a realizar, de la exposición que se va a realizar, de páginas web y sobre todo de direcciones, en este caso de estamentos estatales que pueden brindar este tipo de información en relación a la seguridad de los recursos humanos dentro de una empresa. Como antecedente, bueno, me presento, soy el señor Cristian Rivadeneira, abogado de profesión, oficial de policía, 20 años de servicio. Actualmente sirvo en mi país, en Ecuador, estudiante de la Universidad de La Rioja. Estoy cursando la maestría en análisis del terrorismo, cursando también la maestría en Derecho Constitucional y cursando la maestría en ciberdelincuencia. El tema de hoy, como lo estaba indicando, se trata de la ciberseguridad de los recursos humanos dentro de una empresa. Para introducción, como manera de introducción, podemos indicar de que la seguridad cibernética, también conocida como ciberseguridad, es la seguridad de la información tal cual. Es un campo relacionado con la informática, las telecomunicaciones, que enfoca en proteger la infraestructura de tal relacionado con ella, especialmente la información contenida en computadoras, redes informáticas, redes sociales, todo lo que conlleva en sí la informática como tal. Es lo que trasciende la seguridad cibernética. Lógicamente existen herramientas para poder establecer los mecanismos o estrategias de seguridad y también existe de manera local e internacional ciertas leyes que están diseñadas justamente para poder definir procesos procesos que puedan conducir a que la seguridad de una empresa como tal o en su defecto del recurso humano de una empresa como tal esté bien enfocado, esté bien orientado, como se podría decirlo. Existen amenazas importantes que se pueden derivar de ciertas acciones, tanto en hardware como en software, traducidos en ataques que se pueden establecer dentro de una empresa, que pueden ser relacionados con hackers, que pueden ser personas también naturales o inclusive hasta jurídicas, que pueden infiltrarse en los sistemas y en redes sociales para poder obtener información que puede ser de la empresa como tal o en su defecto de las personas que trabajan en esa empresa. No, recordemos que también todas las empresas tienen jerarquías, tienen gerencias, tienen direcciones y de hecho empleados que pueden ser objeto de tal vez algún tipo de amenaza por algún hacker o en su defecto alguna persona que quiera atacarlos tanto a la empresa como a sus personas, como a su talento humano. También, de hecho, existen amenazas también que pueden resultar ser internas, que pueden ser los mismos empleados que recurren a ciertas estrategias, se podría decir, para poder violentar las seguridades que pueda tener su propia empresa. Existen muchos de los casos de que se han podido observar de que personas de una misma empresa pueden conspirar
en la bolsa de valores, por ejemplo, los precios de las acciones de la misma empresa puedan bajar, puedan disminuirse. Y eso lo conoce mucha gente y eso lo ha percibido. Y de hecho, por eso se establecen muchas estrategias, muchos protocolos para poder evitar este tipo de situación. Sobre todo de limitar el acceso a la información que puedan tener los empleados al software que puede manejar la empresa como tal. De hecho, podemos establecer de que la seguridad cibernética viene empieza desde la cabeza, empieza de las decisiones que pueda tomar un director ejecutivo. Eh, un término anglosajón que se maneja muy en la actualidad es el de CEO, que viene a resultar ser el director ejecutivo de una empresa. Este, de hecho, es el que establece y define qué estrategias se deben seguir, qué protocolos se deben impartir, qué medidas se deben establecer a todos los grados subordinados de este para poder que cada uno en su espacio, cada uno en su entorno, cada uno en su ámbito, deba manejarse como tal. De hecho, unas medidas de seguridad que se puede establecer dentro de una organización pueden ser diferentes de una sección a otra o de una dirección a otra. No todas pueden ser iguales. De hecho, hemos podido observar en la investigación de que se toman medidas en caso de temas financieros de una forma. El hardware y el software que se maneja para una sección de finanzas no es la misma que se puede utilizar en una sección de recursos humanos o en su defecto de logística que podría establecerse dentro de una empresa. En eso podemos establecer de que existen varias diferencias. Y de hecho, dentro de la seguridad cibernética como tal, existen varios jefes de sección, existen varios jefes de recursos humanos y de hecho también existen los empleados, que en este caso es la materia de fuerza, la materia que conduce o que trasciende en la empresa, dentro de una empresa. Dentro de la seguridad cibernética también, como se puede establecer, existe las amenazas y en este caso también las medidas que se deben establecer dentro de uno de los ámbitos, dentro de los campos. Ejemplo, como está aquí citándose en la diapositiva, existen vulnerabilidades en la infraestructura y también medidas de seguridad que se deben ejecutar dentro de una infraestructura, dentro de una empresa. ¿Cómo hablamos de esto? Puede existir algún tipo de eventualidad que se pueda manejar o que se pueda diluir con el control simplemente de que el hardware que mantenga una empresa sea debidamente refrigerada, ejemplo, porque pueden darse el caso de que existen varios equipos que no habrían tenido el mejor mantenimiento o no habrían sido manejados de manera tal que se pueden fundir o que se pueden quedar obsoletos. Entonces también hablamos de que ciertas medidas de seguridad cibernéticas deben estar también orientadas a las infraestructuras. Hablemos de que el lugar donde debe estar el hardware debe ser el óptimo, el idóneo para que éste esté debidamente refrigerado. Eso es lo que se podía rescatar de lo que hemos averiguado. En relación a la información, de hecho, ahí se maneja mucho el software que puede establecerse para definir o entender de que hay lugares donde el principal activo es la información. De hecho, las amenazas que se pueden traducir dentro de esto es un malware, que son programas diseñados para causar daño o uso no autorizado de los recursos de un sistema que se pueden instalar en una computadora, se pueden abrir se puede abrir de manera remota y estos programas pueden tener virus informáticos, gusanos, caballos, los llamados caballos de Troya, las bombas lógicas, el spyware y comúnmente el malware, como conocemos. Eso puede traducirse en una vulnerabilidad que puede tener la información. Los empleados, lo que indiqué hace unos minutos, hay mucha situación de que los propios empleados son personas que en este caso
pueden boicotear el sistema a través de poner virus en los computadores y estos a su vez puedan tener se puedan derivar a que existan fallas en el sistema interno de la empresa. Sabemos que las empresas tienen un sistema interno y otro externo. El sistema interno, lógicamente, lo utilizan los empleados y es para establecer las cosas que se deben manejar dentro de la empresa como tal. Y otro sistema que es el externo, que lógicamente ese es para el común de los usuarios que lo utilizan, ¿no? Ahí también podemos citar a los usuarios como la causa mayor del problema, que está relacionado con la seguridad del sistema. En algunos casos, las acciones que generan estos usuarios establecen problemas de seguridad, aunque por lo general la mayoría tienen links, tienen direcciones y que a veces no tienen restricciones. Por eso es que en este caso las empresas son muy acuciosas en establecer parámetros que limiten a que los usuarios puedan ser objeto inclusive también de algún tipo de amenaza. Entonces, y eso se puede traducir en cuanto las empresas mandan correos electrónicos para poder ratificar si está haciendo uso una persona como usuario de algún tipo de elemento de esta empresa, del sistema de esta empresa, ¿no? Las amenazas, como lo estaba acotando, se traducen en varios sentidos, en varios ámbitos, se manejan de varias maneras, puede ser a través de hardware, de software, y son derivadas de la programación y la operación también de los equipos de almacenamiento, la transmisión o el procesamiento también, sino únicamente, y también las circunstancias que se pueden considerar, ¿no? O sea, como les digo, del software. Muchas cosas pueden ser impredecibles o inevitables, por lo que las únicas defensas posibles son la redundancia y la jerarquía. Por ejemplo, a través de ciertas topologías de red en el caso de que las comunicaciones o el propietario del grupo estén disponibles. Eso se traduce dentro de una empresa como tal. Eso suelen hacer el estudio de las amenazas que suelen establecer en este caso, los directores de sección o los directores de recursos humanos, depende del caso. Otras amenazas que son muy claras, que se derivan de los protocolos que siguen una empresa, eh, son las que se pueden citar aquí, que son los hackers, como dije en la diapositiva anterior, también los usuarios, ciertamente ellos también pueden ser una amenaza cuando manipulan de manera errónea el sistema externo que puede tener una empresa. Pueden haber intrusos también dentro de una organización. Inclusive existía en este caso del espionaje empresarial. Se hablaba también que ciertos intrusos pueden hacerse pasar o pueden tener la intencionalidad de, de generar algún tipo de acción en contra de otra empresa rival. Hemos tenido varias experiencias en relación a lo que a los ataques que han tenido empresas rivales, que puede ser de Coca-Cola, Pepsi en los años 80. No precisamente se orientó únicamente en el tema de mercadotecnia, sino también habían intrusos en los sistemas de estas empresas que verificaban o veían inclusive cómo estaban los precios de las acciones de cada una de estas empresas y viceversa. En algún momento también yo vi de que Pepsi estableció varios mecanismos, varias formas de poder ingresar a los equipos o sistemas de Coca-Cola para ver cómo desarrollaban las ventas de ellos, sobre todo en la India. Era lo que traducía en algún momento una investigación que se hablaba del tema, porque había un boom en los años 80 de la inmersión de estas empresas en la India. Y lógicamente la competencia era muy cerrada entre ambas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Intrusos o ciberespías
en este caso, atentaban contra los sistemas internos de Coca-Cola. Hablemos que en los años 80 no estaba desarrollado todavía el Internet, pero sí existían ya sistemas de contabilidad, sobre todo, existían sistemas de registro que podían ser objeto de estas amenazas a través de los intrusos o espías cibernéticos. Ya hablamos del malware, que son prácticamente el sistema que resulta ser amenazado a través de manera remota, que suele ser a veces, que tiene una incidencia muy marcada cuando no existen los elementos necesarios de seguridad. Hablemos de los sistemas de Kaspersky que son que muy en la actualidad se están utilizando, que tienen ya mecanismos o tienen ya métodos de modelar o moderar al malware. Inclusive lo da a conocer, da alertas sobre el mismo y eso ha servido para que este ya en algunos casos sea identificado de manera inmediata y también remota. Muchos de los casos se ha presentado de esa forma. Errores de programación, que eso puede existir también. Hay ocasiones en que los sistemas, por errores que habría sido ya establecidos dentro de su programación como tal, ha permitido que se permee o que en este caso existan elementos que puedan conducir a que haya habido amenazas dentro del sistema. Hay errores de programación que a través de cierto hackeo, o mejor dicho, que inducen a que el hackeo sea mucho más fácil y que el ingreso de varios espías o en su defecto personas dedicadas a este tipo de acciones puedan amenazar o puedan atentar contra los sistemas. Es muy importante de que los errores de programación sean identificados y en su defecto también el CEO tenga y obtenga las medidas necesarias para poder eso remediar. Dentro de lo que hemos hablado, de lo que es las vulnerabilidades, las amenazas, hablamos también de una ingeniería social que se traduce en cómo es que el talento humano en las empresas se maneja en relación a las actividades que estos realizan dentro de una empresa como tal. Existen varios tipos de ataques en Internet, como lo citábamos, virus, gusanos, troyanos, etc. Estos ataques se pueden prevenir o eliminar, pero existe un tipo de ataque que no afecta directamente a los equipos, sino a los usuarios, que en este caso son el eslabón más débil, se podría indicar. Este ataque puede lograr los mismos resultados que un ataque cibernético, pasando por alto toda la infraestructura creada para combatir el malware. Lo que hablábamos, el CEO es el encargado o en definitiva el que va a definir qué medidas de seguridad se deben adoptar en cada uno de las secciones. Entonces, lógicamente, cuando no hay una infraestructura, cuando no hay un debido planificación en relación al sistema que se debe emplear, existe la vulnerabilidad en cuanto a infraestructura y en cuanto a software también. Además, que es un ataque más efectivo porque es complejo de calcular y predecir. Lógicamente, cuando se trata de este tipo de ataques y vulnerabilidades, es difícil de saber o anteponerse a los mismos. Por eso es de que la mayor parte de software que tienen los sistemas son reactivos. Es decir, de que en base a una vulnerabilidad que puedan percibir, ellos actúan o ellos alarman. Entonces, eso también hay que considerar dentro de lo que se establece como los mecanismos que se deben orientar dentro de una empresa para detener o disminuir una amenaza. Se pueden utilizar multitud de influencias psicológicas para que los ataques al servidor sean lo más fáciles posibles, ya que el usuario concederá sin saberlo el permiso de terminación antes de mencionarlo dentro de lo que esté el administrador. Es lo que estábamos hablando en relación a lo que puede acontecer dentro de una empresa. Y de hecho, como en la actualidad hablamos de que una empresa sin un sistema
electrónico, un sistema cibernético, prácticamente no podría catalogársela como tal. Ahí hablamos de que existe una dependencia por parte de los CEO, de los software. Hablamos de que hay una dependencia muy grande de las empresas por la tecnología. ¿Qué es lo que se traduce eso? De que en años anteriores las empresas más recurrían a la situación mecánica, a la situación manual. Ahora ya no. Ahora se habla más de automatizaciones, de capacidades remotas, de capacidades móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hablamos de que ahora en la actualidad casi todas las empresas, por no decir todas, utilizan mucho los aplicativos, utilizan muchos sistemas remotos para poder generar, en este caso, generar los servicios que pueda brindar esta misma empresa, pues, ¿no? Bueno, hablamos también de la digitalización masiva de los procesos comerciales. Como es hace poco tiempo, antes del apogeo del Internet, ¿a qué es lo que nos limitábamos nosotros? Nosotros nos limitábamos a hacer compras o adquisiciones a través de la moneda de cada país. Ahora ya no. Ahora inclusive existen el e-commerce, que prácticamente se traduce en el hecho de comercializar, vender y comprar a través del Internet. Entonces, lógicamente, eso ha hecho de que las empresas dependan de estos espacios, dependan de estas ventanas, se podría decir, para poder potencializar su comercialización. Como se puede hablar, como se puede dirimir, ahí existen pros y contras. Existen muchos pros en relación a la automatización, al uso remoto, a la situación de las capacidades móviles, inclusive a la reducción de costos, porque el hecho de que existan aplicativos que puedan servir de manera remota para poder hacer adquisiciones de una empresa, hace de que no necesite o no requiera tal vez de talento humano que podría en este caso establecer o necesitar la empresa como tal, ¿no? Antes se utilizaban las hojas de cálculo para poder tener registro de las cosas que la empresa maneja. Ahora no, pues ahora simplemente requiere de un software, un mecanismo, un sistema automatizado, y con eso ya prácticamente la empresa da arranque y se puede materializar en los servicios que ésta puede brindar. Ahí hablamos de que el 48% de los propietarios de las empresas dicen que la capacidad de operar de una empresa desde un dispositivo móvil es fundamental. Lo que estábamos hablando, no, ahora se traduce todo en temas de aplicativos, todo se traduce en temas remotos, y eso se evidencia día a día con la necesidad de una empresa de utilizar este tipo de mecanismos y sistemas. Una persona especializada en este tipo de situaciones hablaba de que el riesgo cibernético es un riesgo empresarial. En eso se traduce prácticamente lo que estamos topando. Mitigar el riesgo cibernético requiere de controles de seguridad para proteger la información y los sistemas del acceso no autorizado, la pérdida, el robo y la interrupción. Las organizaciones o empresas deben asegurarse de que la información de las aplicaciones y los sistemas de seguridad cibernética sean fácilmente accesibles para el personal y a los usuarios autorizados, y al mismo tiempo estén protegidos contra daños e interrupciones que garanticen la inversión en sus planes de seguridad cibernética. Los posibles controles aquí no se limitan a soluciones técnicas, sino que se basan en un equilibrio entre los controles de personas, procesos y la tecnología que respalda el negocio y mitigan el riesgo para el mismo. Eso se traduce en que, lógicamente, el sistema interno debe estar acorde a las exigencias que tenga el CEO, y a su vez también que éste tenga una retroalimentación de control y seguridad a los empleados, ¿sí? Una construcción podemos abordar de que una construcción de la ciberseguridad dentro de la empresa radica también en varias aristas. El CEO,
como les mencionaba, es la persona que regenta e indica qué es o cómo va a manejarse los sistemas de seguridad dentro de la empresa. Pero no es menos cierto de que para esto nos requiere de varias cosas en las cuales debe incidir directamente para que esto resulte positivo para la empresa o para la organización. Ahí se hablaba de que de que establecer una cultura de seguridad, tanto para el empleado como para el usuario. De hecho, si partimos de que el empoderamiento del usuario, perdón, del empleado esté arraigado a que éste tenga una cultura de tener seguro su sistema de trabajo, su nicho de trabajo, se traduce en que eso va a ser un cambio favorable para la construcción de la ciberseguridad. De hecho, el CEO también debe tener un plan de seguridad como tal. Hablamos de manera organizativa de que hablamos de planes, proyectos y programas. Entonces, hablamos de que el CEO debe tener clara esta situación, debe tener claro su plan de seguridad, debe también tener claro su programa de seguridad, se deriva también sus estrategias de seguridad, también la resiliencia cibernética, que también debe tener muy en consideración el CEO cuando se trata de establecer la construcción de la ciberseguridad, las estrategias también, como lo mencionaba, que debe tener claro cómo debe hacerlo, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, que son las preguntas básicas y fundamentales para poder establecer este tipo de medidas que debe adoptar el CEO para la construcción de la ciberseguridad, ¿no? Y de hecho que no es tampoco menos cierto de que para establecer todo este tipo de mecanismo de seguridad planteado dentro de una empresa se necesita de inversión, se necesita de hecho eh, recursos para poder generar tanto el malware, perdón, el software como el hardware para poder construir una seguridad que merezca la empresa. Bueno, básicamente eso es lo que yo podría manifestar en relación a lo que se determina las medidas de seguridad que deben establecerse dentro del recurso humano en una empresa. Sin más que decir, agradezco por su atención, agradezco a Jonathan por la oportunidad y muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. En efecto, este es un tema muy amplio. Este es un breve resumen el que nos presentas acerca de la seguridad en recursos humanos dentro de las empresas. Y como bien dices, pues la principal responsabilidad pues radica en el CEO, en el director general, en los dueños, que finalmente son quienes exponen su capital, quienes exponen su inversión para poder crear empresas. Y estoy hablando de empresas no grandes, sino las pequeñas y las medianas empresas, que son el 98% de la economía, al menos aquí en México y estimo que también en otros países, quienes dan el sustento económico justamente a las diferentes economías de los diversos países. Pues por eso que estas prácticas, por eso que este conocimiento buscamos divulgarlo hacia estos sectores, pues para que tomen conciencia, para que identifiquen la importancia de estos temas en este mundo, pues de tecnología que cada vez va avanzando día a día, y lo importante que es considerar factores de seguridad. Ya hablábamos o ya mencionabas incluso desde los sistemas de enfriamiento para los sistemas que se utilizan en las empresas, pueden ser desde simples computadoras hasta centros de datos complejos, más ahora con estas épocas de calor, donde el sistema de enfriamiento es importante porque el sobrecalentamiento de los equipos, pues también provoca errores, genera vulnerabilidades, Así y es. es justo la responsabilidad del CEO dar esta dirección, dar esta información, bajarla o distribuirla entre los diferentes empleados, entre los diferentes niveles de la organización, porque sin duda alguna, también ya lo mencionabas, el factor humano es la cadena más débil dentro de esta seguridad, ya sea porque actúen de manera malintencionada o por algún descuido,
pues se generan errores. Y estos errores, pues también ya lo mencionabas, genera un factor económico y puede generar pues una pérdida significativa. Entonces es muy importante considerar estos factores dentro de la organización. Muy bien, pues muchas gracias, Cristian. Nada más me gustaría saber acerca de estas presentaciones, de estas prácticas que realizas, pues saber si, qué tanto te aportó esta práctica, esta participación que tuviste con nosotros y también saber, como parte de la mejora continua que realizamos en estas actividades, qué podríamos influir para futuros compañeros, futuras generaciones que realizan sus prácticas con nosotros. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, reiterando lo que dije al principio de la intervención, creo que es fundamental que Círculo Estratega continúe con este tipo de mecanismos que facilita, en este caso, a estudiantes, que en este caso somos nosotros de la UNIR, para poder realmente tener una percepción clara de cómo debemos realizar investigaciones en referente a ciertos temas que de hecho son de mucha importancia. Pienso yo que la práctica que que yo he podido pasar ha sido muy enriquecedora de manera personal porque me ha servido en cómo debo yo manejarme primero de cierta forma para poder recabar información y poder plasmarlo de manera correcta y de manera precisa dentro de un trabajo primero y después de una exposición, ¿no? Y creo que el hecho de que esto se traduzca en que se dé oportunidad a más personas va a ser de manera favorable y positiva tanto para, en este caso, para ustedes como una empresa de consultores y a nosotros como estudiantes poder tener la oportunidad de dirigirnos y masificar la información que nosotros podemos brindar. Creo yo que esto debe mantenerse, creo yo que es muy loable el trabajo que ustedes hacen en armonía con UNIR y esperemos que esto continúe en favor de los estudiantes y en favor de las personas que estén interesadas en conocer más sobre la situación de ciberseguridad, como es en el caso mío, o de terrorismo como tal, que es lo que en este caso han sido mis temas que yo he podido tratar durante este periodo. Eso es lo que yo puedo acotar, Jonathan, y reitero mi agradecimiento a ustedes como Círculo Estratega y estamos a las órdenes de igual manera. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Pues, como bien lo mencionas, continuar con esta colaboración que no solamente es, o mejor dicho, incluye una colaboración a nivel internacional, tanto a la universidad en España como a sus alumnos, en tu caso, como en Ecuador, nosotros que nos encontramos en México. Creo que eso nos permite una colaboración más cercana para todo este tipo de temas, este tipo de conocimiento que hay que difundir, que hay que apropiarnos, pues para seguir mejorando, para seguir cerrando brechas. Quiero pensar que las personas que nos dedicamos a construir, a colaborar, somos más que aquellas que se dedican justamente a lo contrario. Entonces, bueno, en ese sentido, pues sigamos colaborando, sigamos construyendo y las puertas están abiertas con nosotros para nuevas participaciones, amigo, que estés muy bien. Y si gustas concluir y ya con esto cerraríamos tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan, muy gentil. Un gusto. Muchas gracias y nos vemos la próxima presentación. Seguimos con nuestros alumnos de ciberdelincuencia y ciberseguridad. Muchas gracias, muy bien día a todos, hasta luego.